Nuestro texto nos dice cuáles son las obras de la carne en. El versículo 19 dice, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra heredar no significa heredar el reino de Dios en el idioma original. En otras palabras, si usted continúa en el pecado, sin arrepentirse y vive como una persona que ha sido quemada con fuego, usted no podrá entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, si usted se arrepiente y se aparta del pecado, usted podrá entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, el tiempo que usted pasa en el pecado está excluido de la herencia del reino de Dios. Por lo tanto, el tiempo de pecado se convierte en un tiempo de vergüenza. Y si usted tiene mucho de ese tiempo, aun si usted es salvo, se convierte en una salvación muy vergonzosa. Por lo tanto, debemos arrepentirnos rápidamente y abandonar las obras de la carne que nos destruyen. La iglesia es donde los creyentes en Jesús vienen a adorar, pero al final del día, no hay muchas personas que lleguen hasta el final y entren en el reino de los cielos. Jesús también nos lo dijo de antemano. Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En 1987, el pastor Park Yong-kyu, pastor de la primera iglesia de Seongnam en Corea, sufrió un colapso por hipertensión y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Antes de esta experiencia, no creía en tales experiencias porque ignoraba el misterio, pero dijo: ahora que he visto y experimentado el misterioso cielo y el aterrador infierno, no puedo evitar compartirlo. Dijo que en el momento de su experiencia, la proporción de personas que iban al cielo y al infierno era así. Es decir, por cada 1000 personas que van al infierno, una persona va al cielo. Eso significa que la puerta del cielo es estrecha, es decir, es fácil caer en los caminos engañosos del mundo de la fornicación, la contienda, la envidia, la ira, la especulación, la embriaguez y el libertinaje. No es fácil abandonar esos pecados y caminar por el camino del autocontrol, la pureza, la humildad y el servicio según el deseo del Espíritu Santo. Es una batalla diaria vivir de esa manera. ¿Cómo lo hizo Pablo? 1 Corintios 1531 dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Incluso hoy en día, muchos creyentes ignoran los impulsos del Espíritu Santo, por lo que son guiados por el engaño de su propia carne, y se entregan a las obras de una naturaleza corrupta y caída. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para nosotros al creer en Jesús? Es lavarnos de la inmundicia del pecado y vivir en santidad. Así que es nuestra santificación y santidad lo que nos hace personas celestiales. Por eso Dios nos salva y dice en 1 Pedro 1:16: sed santos, como yo soy santo. Pero si ignoramos este mandamiento de ser santos y vivimos como nos plazca, es mejor que ignoremos el camino de la justicia, que sigamos siendo incrédulos. 2 Pedro 2:21-22. Porque mejor les fue no conocer el camino de la justicia, que transgredir el santo mandamiento que recibieron después de haberlo conocido. 22. Pues se cumplió en ellos el verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito, y el cerdo, después de lavarse, se echa otra vez en el hoyo inmundo. Muchos feligreses hoy en día han olvidado que por la sangre de Jesús en la cruz, todos sus pecados son perdonados y han entrado en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando cometen pecados, no tienen arrepentimiento, no tienen conciencia de cuáles son sus pecados. Por eso muchos feligreses solo pisan el patio de la iglesia, tienen muy poca conciencia de que son seres humanos muy corruptos y caídos. Esto puede hacer que caigan en pecado y pierdan su santidad. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, y, como dice en Jeremías 179, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso quién lo conocerá. Y en Romanos 3:13-15, el sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos. Eclesiastés 93 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto, se van a los muertos. La Biblia señala constantemente que los corazones de los humanos, descendientes de Adán, están contaminados y corrompidos por el pecado. Nuestra salvación consiste en escapar de esta corrupción y vivir de forma diferente y aparte de ella. De modo que ya no sigamos los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu, que son los deseos de la mente. Romanos 85:8 dice: porque los que siguen la carne piensan en las cosas de la carne, los que siguen el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6.
Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del espíritu es vida y paz. Versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede sujetarse a ella. Versículo 8. Porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si queremos vivir como agradadores de Dios y tener verdaderas bendiciones y victoria, debemos vencer la mente carnal y las obras de la carne. Para hacer esto, necesitamos entender la naturaleza de las obras de la carne. En primer lugar, ¿cómo podemos vencer las obras de la carne? ¿Sin ser atraídos a ellas? Debemos desechar las obras de la carne, recordando la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. En Mateo 1624 leemos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Si hemos de creer en Jesús y ser salvos, hemos de negar nuestra vieja vida pecaminosa y seguir las palabras de Jesús. Puede que no sea fácil vivir así, pero hemos de considerar esa cosa no tan fácil como nuestra cruz. Y perseguir una vida apartada del pecado. En otras palabras, puede que sea difícil negar los deseos de la carne que surgen en nosotros y seguirle. Pero Jesús fue a la cruz para salvarme, para desgarrar mi carne y sangrar y morir en mi lugar. ¿Cómo quiere ese Jesús que vivamos? Él dijo en Lucas 1426-27, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si queremos ser discípulos que se conviertan en personas del reino de los cielos, debemos negar la vida que queremos vivir, que está manchada y corrompida por el pecado. Esto no es algo fácil de hacer, y por eso muchos fieles hacen la vista gorda a este mandamiento de Jesús y al final, su fe no es más que una religión sin sentido que solo da vueltas por el patio de la iglesia. Pero, ¿por qué tantos fieles se convierten en portadores de las obras pecaminosas de la carne? Es porque no rechazan las obras de la carne, que dan fruto de pecado, sino que las toleran. Caín, que nació como descendiente del corrupto Adán, sintió envidia y celos de su hermano, porque estaba mejor que él, y así surgió en él el deseo de hacer daño a su hermano. Advirtió a Caín que mantuviera bajo control la mente carnal. Génesis 46-7 Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, lo reprimirás y lo matarás. Pero Caín, a pesar de la advertencia de Dios, vivió según sus propios pensamientos. Obstinación y estados de ánimo. En otras palabras, no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. Por eso, la característica de los que perecen es que no se enseñorean de la injusticia que surge en sus corazones. Si exigen cosas injustas de sus corazones, no siguen la conciencia que Dios les ha dado y simplemente hacen cosas sucias. ¿Cómo es esta característica de los últimos días? Habrá una polarización. Apocalipsis 2211 dice: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Que no practiquen la injusticia y vivan como inmundos, sino que practiquen la justicia y vivan como santos. Entonces, ¿por qué no puedes controlar esas cosas malas e injustas que ocurren dentro de ti? Es porque tu corazón es malo, y porque tu centro es malo. No tienes objeción a la injusticia. De hecho, encuentras placer, realización y satisfacción en hacer el mal, y así obtienes lo que mereces al final. La razón por la que el hijo pródigo se convirtió en hijo pródigo es porque se sintió atraído por el pecado, la desobediencia y el mal, y no pudo rechazarlo. Por eso, la característica de los que están perdidos es que, por mucho que escuchen la palabra correcta de la verdad, Apocalipsis 2211, el que hace injusticia, y el que está sucio sigue estando sucio. Pero ¿por qué se obstina en seguir por ese camino sin apartarse de lo que está mal? Es porque se ha convertido en un siervo del pecado. Dios creó el alma del hombre maravillosamente, pero Satanás ha corrompido al hombre para convertirlo en un siervo del pecado. Y está arrastrando esa alma por las narices al infierno. Especialmente, Satanás está buscando los resquicios de los creyentes. El espiritual es invisible a nuestros ojos, pero es vasto y expansivo. En la creación de Dios, dos mundos están en guerra. Hay una guerra entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. En otras palabras, la condición espiritual de los creyentes es una correlación espiritual entre los ángeles buenos y los ángeles caídos. Por lo tanto, incluso un creyente convertido en Jesús puede ser vulnerable al ataque del diablo, si no tiene una preparación espiritual completa contra la corrupción persistente en su interior. Por eso el Señor, a través del apóstol, en su carta a la iglesia primitiva, nos exhorta a ser vencedores. Apocalipsis 35. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Efesios 6:11-12. Jafestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo tenebroso,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 2. En segundo lugar, ¿cuáles son las obras de la carne, en las que somos más propensos a caer? ¿En qué estado le gusta a Satanás hacer caer a los creyentes? A Satanás le gusta meternos en el miedo y la ansiedad. Pero hay dos clases de miedo. Uno es el temor positivo de Dios, que es algo bueno porque viene de un corazón que teme a Dios. Este temor nos hace alejarnos del pecado. Pero hay otro tipo de temor que al diablo le encanta, y es el temor negativo. Los temores negativos provienen de una variedad de fuentes. La incertidumbre acerca del futuro, la pérdida de un trabajo o problemas financieros, enfermedad, persecución por tribulación, etc. Pueden causar que seamos atenazados por el miedo. Cuando llegan estos miedos, la ansiedad, la preocupación y la inquietud pueden causar insomnio y falta de motivación para vivir. Cuando usted está en un estado de preocupación excesiva y temor negativo sobre estas cosas, usted está bajo ataque espiritual. Satanás hace que los creyentes se concentren en todo tipo de preocupaciones, por lo que se vuelven espiritualmente letárgicos. Cuando ustedes tienen un problema, deberían estar llevándolo a Dios en oración. Pero en vez de eso, están inquietándose y preocupándose cuando deberían estar orando. Si esta pereza y descuido espiritual continúa, ustedes se vuelven mundanos e inclinados a la carne, se vuelven cada vez más ansiosos y preocupados, y más tarde dudan y se resienten con Dios y eligen pecar. Eventualmente, regresan a su vieja vida de incredulidad. Lo que es peor es que los creyentes no se dan cuenta de esta degeneración espiritual, y viven sus vidas complaciéndose en los placeres carnales. El diablo trata de hacer que los creyentes se vuelvan inquietos y ansiosos, cautivos de la carne y de las cosas del mundo, y de convertirlos en esclavos de la incredulidad y del pecado. Jesús fue tentado por el diablo de esta manera. Cuando estaba en su cuerpo físico, el diablo sometió a Jesús a 3 pruebas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En otras palabras, el diablo probó a Jesús con cuestiones de supervivencia relacionadas con la comida ritual, pidiéndole que hiciera pan de piedras y se lo comiera. Lo probó con el honor pidiéndole que saltara desde lo alto del templo. Y lo tentó con una película de las riquezas de las naciones, diciéndole que si se inclinaba ante mí una vez, me las daría todas. Estas son tentaciones a las que nosotros, como humanos, podemos ceder fácilmente. No solo Satanás, sino también la ramera de Babilonia seduce con el lujo y el fingimiento, los bienes y las cosas mundanas que atraen a la naturaleza humana. En este punto, el creyente cuyo corazón es como un campo de espinos en lugar de un roble, es vencido por las tentaciones de las preocupaciones mundanas y las riquezas y por lo tanto, no logra hacer fructífera su fe. No es exagerado decir que la mayoría de las personas son tentadas por el dinero. El amor a la prosperidad es un pecado endémico que se ha transmitido de generación en generación, desde la humanidad antigua hasta nuestros días. Como dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los que lo codician fueron engañados, y se apartaron de la fe, y se traspasaron a sí mismos con muchos afanes, y, sin embargo, la gente se deja seducir fácilmente por él. Por dinero, la gente vende su conciencia, vende su país, asesina, se divorcia, e incluso compite por el lugar de Dios. Porque lo que una persona ha abrazado en su corazón es su Dios. Abrazar significa tener un corazón lleno de anhelo por ello. ¿Qué es lo que una persona ama, anhela y piensa todo el tiempo? Ese es el Dios que adora. Por eso el dinero se ha convertido en el ídolo de la gente moderna. Pero todas estas cosas son obras de la carne. ¿Por qué la gente se siente atraída por estas obras de la carne? Es porque dan por sentado y toleran las obras de la carne que dan el fruto del pecado. Tienden a valorar sus propias ideas y perspectivas más que la voluntad de Dios. Por eso dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Las personas que están en contra del Espíritu Santo son las que se sienten más atraídas por las obras de la carne. Tienen un fuerte sentido del yo y son demasiado egocéntricos, por lo que son incapaces de obedecer la palabra. Al final, los que se resisten al Espíritu son los que no tienen el temor de Dios, por lo que actúan a su antojo, como un potro suelto. Reconocen a Dios con la boca, pero en sus corazones y acciones están sin Dios. Las características de los que viven sin Dios son exactamente las que son. ¿Cuáles son las características de una persona sin Dios en su corazón? Salmo 141. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Filipenses 221, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Debido a que tienen esta estructura de pensamiento, más interesados en sus propios asuntos que en lo que Dios los está llamando a hacer. Son como los hombres egoístas que rechazaron la invitación del rey a la fiesta de bodas. En Mateo 22, ¿por qué rechazaron la invitación? Todo se debió a las obras de su propia carne. Compré un campo. He comprado ganado. He comprado una casa. Los que buscan las obras de la carne de esta manera, no acuden al lugar de culto al que Jesús, el Rey de Reyes, les invita. Son tacaños en el uso de su tiempo y sus recursos para Dios, el Evangelio y la Iglesia. A tales personas les resultará difícil entrar en el reino eterno del Señor. Pues está escrito Mateo 2214, porque muchos son los llamados,
Pero pocos los escogidos, no seas necio al perderte el reino eterno del Señor, que es incorruptible, por las obras de la carne, que perecen. 3. En tercer lugar, no apaguéis los impulsos del Espíritu Santo. Para seguir sus deseos, es importante recibir al Espíritu Santo. Pero es aún más importante no apagar al Espíritu Santo. Es muy importante que los creyentes en Jesús reciban al Espíritu Santo. Y reciban la gracia. Pero lo que es más importante es no apagar al Espíritu Santo y la gracia que ya han recibido. ¿Cómo vino el Espíritu Santo, el Consolador, a esta tierra? Jesús envió al Espíritu Santo cuando murió en la cruz. Derramando agua y sangre sobre sí mismo, venció el poder de la muerte al tercer día. Rompió la tumba y resucitó de entre los muertos. Jesús resucitado se apareció a sus discípulos 10 veces en 40 días. Dejándoles una promesa, Hechos 14:5, entonces, los reunió con los apóstoles, y les mandó diciendo, no os vayáis de Jerusalén, sino esperad lo que habéis oído de mí, que el Padre os ha prometido. 5 Porque Juan bautizaba con agua. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que los discípulos se aferraron a la promesa de Jesús y oraron juntos, día y noche durante 10 días. Luego, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo salió como fuego sobre las 120 personas que estaban en el aposento alto de Marcos. Cuando los hombres capacitados por el Espíritu dieron testimonio de las buenas nuevas, de la crucifixión y resurrección de Jesús, la gente se arrepintió y creyó en Jesús. Además, en estos últimos días, si queremos vencer los deseos de la carne y caminar en la fe, según el Espíritu, no debemos apagar el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 519. El Espíritu Santo está simbolizado en la Biblia como un fuego ardiente. Por lo tanto, cuando hablamos de apagar el Espíritu Santo, la palabra griega para apagar es esbenute, que significa apagar un fuego. El fuego es caliente, y si no está caliente, no está haciendo su trabajo. Frase, no apaguen el Espíritu. Nos dice que el fuego del Espíritu Santo puede ser apagado. No quiere decir que una vez que el fuego del Espíritu Santo está encendido, no se puede apagar, pero se puede apagar si haces algo mal. Entonces, ¿cómo se apaga el fuego del Espíritu Santo? Gálatas 33. Dice, sois insensatos, si habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora acabáis en la carne? En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el fuego del altar de los holocaustos nunca debía apagarse. Levítico 613, el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. El tabernáculo es la iglesia de hoy. La iglesia no debe tener el fuego del Espíritu Santo apagado. Una iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo apagado irá por sabiduría humana, caminos y medios en vez de por la dirección del Espíritu Santo. Pero una iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo, sin apagar, no importa cuán pequeña sea, es dirigida por el Espíritu Santo y obedece al Espíritu Santo. Una iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo apagado ya no es una iglesia. No importa cuán grande sea. Lo mismo es cierto para los individuos. Creyente cuyo fuego está apagado, es uno que se deja llevar por sus propias ideas y medios. Pero un creyente cuyo fuego no está apagado, vive bajo la guía e instrucción del Espíritu Santo. Cuando el fuego del Espíritu Santo se apaga, no solo se apaga el fuego, sino que mi carne y mi alma se corrompen, porque la fe de los cristianos que van a la iglesia y creen en Jesús es tibia. En vez de caliente, no es por otra razón, es porque el fuego del Espíritu Santo ya se ha apagado o se está apagando lentamente. Desde el principio de los tiempos hasta hoy, Dios ha obrado donde mora su Espíritu. Donde no hay Espíritu de Dios, solo hay pecado, corrupción, juicio de Dios y maldición. Cuando el Espíritu de Dios se fue sin estar con el hombre, el mundo entero fue juzgado por el diluvio de Noé. Cuando se apagó el Espíritu de Dios, el rey Saúl se volvió arrogante y fue abandonado por Dios. Los que tenían el Espíritu de Dios apagado no conocieron a Jesús. Pero Juan el Bautista, que tenía el Espíritu de Dios, vio a Jesús y lo reconoció enseguida como el Hijo de Dios. Los que se salvan y tienen fe viva, son los que tienen el Espíritu de Dios con ellos y están habitados por el Espíritu Santo. Por eso, que seáis bendecidos, con el fuego inextinguible del Espíritu Santo para siempre.